Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la coordinadora de la línea de investigación de Derechos Humanos y Estudios de Identidad, Sandra Marín, le damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y también en Facebook. Estamos como @ipasud, nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy vamos a hablar de un tema interesante como todos los miércoles, pero entonces le doy paso a Sandra Marín. Sandra Marín, buenas noches. Cuéntenos de qué vamos a hablar hoy y por favor también presente a las invitadas. Sonia, buenas noches, ¿cómo estás? Sonia, pues hoy tenemos un programa pues bastante interesante, bastante actual y pues tenemos unas invitadas de lujo. El programa de hoy se llama Formar sin miedo, vivir sin violencias y pues quisiera empezar como por hacer una breve introducción en este programa y es lo que todos nos preguntamos y lo que todas nos preguntamos casi a diario, como ¿y qué pasa si un día esa persona no vuelve? ¿Qué pasa si mi hija no vuelve? ¿Qué pasa si mi mamá no vuelve? Entonces, la realidad es supremamente dura porque la violencia de género y los feminicidios siguen aumentando. Nada más es ver las noticias a diario. Es por eso que hoy queremos ofrecerles algo más que solo contarles, solo palabras, sino que queremos brindarles herramientas, recursos y estrategias que permitan que podamos proteger a las personas que más amamos. Y hoy de la mano de nuestras expertas invitadas encontraremos claves legales, psicológicas y educativas que sí funcionan. Les presento a nuestra invitada Laura Parada Cardona. Laura Parada es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es especialista en la defensa de los derechos humanos de la Universidad de Santo Tomás. Actualmente es asesora de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria y docente de la Universidad Militar Nueva Granada. En el año 2023, Laura fue representante de Colombia en la Asamblea Internacional de Juventudes de Naciones Unidas. En el año 2022, ganó el premio de Podcastinación, que es el festival de podcast en español más grande de Latinoamérica, con su podcast de análisis de políticas públicas, Hazte Cargo. Por otra parte, tenemos a Laura Martínez Marín, que es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá también, es especialista en psicología clínica de la Konrad Lorenz y próximamente se graduará como abogada de la misma Universidad Javeriana. Ha sido consultora de la Agencia de Cooperación Alemana y consultora para la construcción del White Paper presentado en la Quinta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros. Actualmente se desempeña como terapeuta, como consultora en proyectos de formación dual enfocados en competencias socioemocionales y crea contenido especializado para redes sociales donde aparece como Psicolegalmente Lau. Un tema súper interesante que desafortunadamente da cuenta de lo que vivimos en Colombia, también en el mundo, sobre el hecho de preguntarnos qué pasaría si no estuviera X o Y miembro de la familia. Pues empecemos con esta conversación y con Laura Parada. Nos gustaría que nos hablara acerca de por qué si tenemos tantas leyes, tantos castigos, siguen aumentando los casos de violencia, porque a veces hay un dicho que dice, las normas están para no cumplirlas,
pero sí nos damos cuenta de que a pesar de que se implementan este tipo de castigos, se sigue escuchando y se sigue viendo casos de violencia intrafamiliar y no solo intrafamiliar, sino contra otros, contra el que es supuestamente diferente. Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal como institucionalidad? ¿Qué está haciendo mal el Estado con respecto a cómo enfocar el tipo de castigo, no sé si decirlo, o más bien no nos estamos enfocando en una resocialización como tal de esa persona que de pronto tiene un trauma y por eso está actuando como está actuando? Buenas noches a Sonia, a Sandra, muchísimas gracias por esta invitación, también por supuesto pues a la emisora de la Universidad Distrital, pues es todo un honor estar para mí esta noche acompañándolos en esta conversación tan pertinente para estos momentos en los que en verdad pues prácticamente todos los días tenemos un hecho que es peor cada vez, ¿no? Como que casi que no tenemos descanso en cuanto a qué noticia nueva va a salir esta semana y que va a ser peor que la anterior. Con relación a la pregunta que me hace Sonia, pues mira, en realidad creo que en cuanto a política criminal hay muchísimo por mencionar. Sin embargo, me gustaría centrarme en que en Colombia estamos manejando un enfoque de política criminal que es totalmente reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades consideran que el castigar más, tener penas más duras, más delitos, más cárcel, es una herramienta que funciona para disuadir el delito. Como quien dice, infundiendo miedo, vamos a evitar que las personas cometan más delitos y que de esta manera pues acaten la ley. Pero la realidad es que, mira, hoy en día no existen, prácticamente no existen estudios empíricos que realmente nos demuestren la efectividad de que entre más miedo, más cárcel, va a haber justamente como una menor comisión del delito. En realidad, aquí me gustaría acudir a un estudio de la Universidad de los Andes de unos abogados que se apellidan Acosta Mejía y Zorro, y ellos escriben un artículo bien pertinente que se llama Certeza versus Severidad, repensando el debate con evidencia para Colombia. Y básicamente lo que ellos concluyen es que en política no es tanto la severidad del castigo, sino la certeza de ser castigado. ¿Esto qué quiere decir? Que entre exista una menor probabilidad de ser castigado, pues en realidad esto de tener más penas, más cárcel, no va a funcionar, no va a tener ningún efecto disuasivo en las personas. Y hoy en día tenemos escenarios que pueden llegar a ser tan escandalosos y vergonzosos como fiscales generales de la nación que se posesionan dando la certeza de que tenemos niveles de impunidad de hasta el 90%. Si tú ves estos índices justamente tan alarmantes, pues ahí uno dice, hombre, de verdad, no hay una certeza de castigo y en esa medida, pues no existe como tal como un efecto disuasivo, un efecto disuasor frente a la comisión del delito, porque el que va a cometer el crimen, pues en realidad lo comete sin ningún tipo de agencia y responsabilidad propia, porque sabe que probablemente no va a ser castigado y que va a ser un hecho más, una estadística más que se va a sumar al sistema y que nunca va a existir una responsabilidad como tal al respecto. Eso me lleva también a que justamente, como te mencionaba, lastimosamente, las autoridades han creído que, y de hecho tú lo ves con las iniciativas de proyectos de ley, quieren poner penas más duras, delitos más duros, pero en realidad, si nosotros quisiéramos atacar justamente la raíz del problema, vamos a encontrar que lo que tiene que ver con la violencia de género y en el marco general con todas las violencias, esto tiene una raíz estructural y cultural. Para esto justamente creo que un libro que lo demuestra muy bien y que me ha gustado mucho para estudiar todo esto es el libro de la autora Rita Segato que se llama Las formas elementales de la violencia. Y ella en este libro básicamente nos comenta que
la violencia, y en especial la violencia de género, no es solamente un acto físico o psicológico o económico, bueno, en sus diferentes manifestaciones que vemos hoy en día, sino que esto se trata de un mensaje de poder, de un mensaje de dominación patriarcal respecto de justamente cómo el hombre ejerce un poder y una dominación respecto de todo aquel que considera inferior o manipulable o diferente. Y en esa medida, esa violencia lo que busca es utilizar el cuerpo como territorio de dominación para enviar un mensaje justamente a la comunidad, al común de la sociedad, en torno a soy yo quien tiene el poder, soy yo quien domina, y no ve al otro como un ser humano, como un igual, sino como un objeto que puede utilizar, que puede manipular a su favor, a su antojo, y en esa medida la política en este momento no está desarrollando justamente un enfoque que nos permita atacar esas raíces estructurales y culturales que son aquellos detonantes de la violencia, sino que al contrario, de hecho también cuando tú ves un sistema penal, el sistema penal en sí mismo es totalmente patriarcal y revictimizante. ¿Cuántas veces no tiene que acudir una mujer a las autoridades para que le crean que realmente está siendo víctima de violencia de género? ¿Hasta qué punto de la violencia nos vamos a tomar en serio que esta persona está en riesgo? Y eso se conecta totalmente con el hecho de tener una política criminal de carácter reactivo. Hasta que no está el daño causado, hasta que no tenemos realmente esos momentos que nos escandalizan de los niveles de violencia tan atroces que encontramos, no es hasta ese momento que las autoridades toman acción. Entonces, ahí hay un problema gigante. El problema de las autoridades es que básicamente estamos esperando a que los daños ocurran para actuar en vez de tener políticas que se enfoquen a prevenir y mitigar que siquiera lleguen a suceder estos riesgos y que las mujeres y los niños y adolescentes y bueno, toda la comunidad en general tenga herramientas para identificar esas situaciones de riesgo que nos permitan evitar llegar a estos escenarios catastróficos de feminicidio, de violencia vicaria, que hoy en día se están convirtiendo en un común denominador en nuestra sociedad. Laura, pues de acuerdo a lo que usted viene manifestándonos, pues usted sugiere que el sistema legal actualmente está fallando en prevenir, ¿cierto? Y que en su lugar reacciona cuando el daño ya está hecho. Además, hace pocos días también frente a otro feminicidio ocurrido, las mismas autoridades policiales salieron en una entrevista, un comandante, si mal no estoy, puedo estar un poco equivocada, pero creo que fue un comandante el que dijo como tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Entonces, es lo que tú dices, es cómo nosotros somos vistas como propiedad privada, ¿no? Entonces, estamos reaccionando de manera reactiva. ¿Y cómo sería entonces una política criminal que fuera verdaderamente preventiva? Sandra, gracias por tu pregunta. Sí, creo que lo primero es reafirmar que en efecto estamos teniendo, pues, como tú mencionas, una política criminal que reacciona ante el daño, y eso precisamente nos implica un cambio de paradigma hacia una política criminal de carácter preventivo que priorice más recursos en educar, en formar, en capacitar no solamente a la ciudadanía, sino también a los funcionarios judiciales, justamente para identificar aquellas situaciones de riesgo antes de que el daño suceda, más que invertir esos recursos en castigar. Tú me preguntas, ¿cómo sería esa política criminal de enfoque preventivo? Pues bien, creo que lo primero y la raíz para poder empezar a formular una política criminal de este tipo es una política criminal basada en la educación. Esta educación tiene que iniciar desde los primeros momentos, desde las edades más tempranas, en cuanto a educar en torno a aspectos tan sencillos como es, por ejemplo, el consentimiento.
cuando una persona realmente da su consentimiento, porque no es no, y ahí hay un límite. Educar en torno a cuáles son esos límites del ejercicio de mis derechos y esos límites también que yo tengo para exigirle al otro como hasta aquí vas tú. Porque muchas veces, por ejemplo, sucede que tenemos escenarios en los que la persona que es agresora ni siquiera es consciente de que está ejerciendo esa agresión. O sea, en su intención ni siquiera estaba el hecho de agredir, pero aún así, justamente por no ser consciente de hasta dónde van los límites del ejercicio de mi voluntad, de mis derechos, pues los termina transgrediendo y siendo una persona agresora. Educando también, por ejemplo, en lo que tiene que ver en comunicar, en construir una red de apoyo, de confianza a quien, si yo le voy a ir a manifestar, oye, me está sucediendo esto, creo que esto no es normal, tener una red de confianza y de apoyo que te tome en serio, que no permita que se escalen los escenarios de violencia. Esto tiene que ver todo, por ejemplo, con educar en cuanto a construir redes de confianza dentro de la misma familia para que, por ejemplo, todo lo que somos hermanas, tías, madres, profesoras, tengamos las herramientas para comunicar y permitirle tener también a nuestro entorno ese conocimiento respecto de cuándo empezamos a estar en una situación de riesgo y qué herramientas podemos utilizar en torno a esto. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que a mí me ha gustado que he utilizado Profamilia, que creo que todas las mujeres deberían conocerlo, que se llama el violentómetro. Y el violentómetro es una herramienta que básicamente es como un termómetro. Y al igual que un termómetro te mide la temperatura, pero entonces el violentómetro te mide la temperatura de la violencia y de esas escaladas de violencia que se pueden llegar a presentar. Entonces te lo presenta de frío, digamos, de lo verde, de lo frío a lo rojo, que ya son esos escenarios pues terribles de violencia, en donde, por ejemplo, en lo verde tú empiezas a ver escenarios de agresión que muchas veces pueden ser vistas como inocentes, como inofensivas, como por ejemplo hacerte bromas hirientes, como por ejemplo esos ataques a tu autoestima que a veces son tan imperceptibles y ese tipo de violencias que empiezan a incrementar con cosas tan sencillas como, bueno, si estamos viviendo en pareja y resulta que, por ejemplo, no sé, creamos una estrategia para tener una bolsa común de recursos y el único que la administra es el hombre. Y entonces, incluso para tus manutenciones de cosas básicas, entonces el hombre es quien te da el dinero para que tú puedas ir a comprar tu champú. Ahí ya hay una manifestación de violencia económica que a veces, por ejemplo, para ciertas mujeres incluso puede llegar a ser imperceptible. Y como este violentómetro nos empieza a mostrar cómo esa violencia se escala al punto en el que ya empezamos a tener agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones psicológicas y nos muestra también como toda una gama de violencias que a veces no son tan fáciles de identificar. Otro mecanismo de una política pública de política criminal preventiva a través de las escuelas de padres en colegios. Muchas veces las escuelas de padres, cuando invitan a los padres de familia a las aulas educativas, es para hablarles únicamente respecto del desempeño académico que tiene su hijo o su hija. Las escuelas de padres son justamente un espacio muy rico para tu poder realizar pedagogía en derechos, para que justamente tengas a esos padres de familia que hace en ese ámbito privado en el que a veces no nos podemos inmiscuir y empezar a mostrar cuáles son esos escenarios en los que bien sea que tú puedes llegar a estar siendo un agresor o tú puedes estar siendo víctima de una violencia imperceptible. Y aquí vienen entonces ya cosas más grandes como podrían ser, por ejemplo, proyectos comunitarios en entornos que nos marquen una prevención del delito para jóvenes que están justamente en esta edad formativa. También acá tiene todo que ver con una política que, por ejemplo, se enfoque a transmitir mensajes masivos en redes sociales que permitan identificar estas situaciones de riesgo, que te permitan tener una ruta clara de, bueno, si a mí me sucede esto, ¿cuál es la autoridad a la que debo acudir? ¿Cuál es esa línea amiga a la que puedo llamar y que me va a ayudar a tener herramientas para saber cómo reaccionar en ese momento? Y creo que esto ya vendría también entonces conectado a capacitar a los funcionarios públicos, capacitarlos en cuanto a, bueno, por ejemplo,
tener policías que sean mucho más cercanos a la comunidad, que conozcan directamente a su comunidad, que la persona que siente que está viviendo una situación que no es normal no tenga ese miedo de ir a acudir a la autoridad porque no me van a creer, sino que al contrario, ese policía que conoce a su comunidad tiene incluso la capacidad de identificar esos potenciales escenarios de riesgo aún sin que se los hayan comunicado, y también en esa misma medida, pues que por ejemplo todos nuestros funcionarios de fiscalía, de los escenarios judiciales, de los ministerios, pues tengamos herramientas en enfoque diferencial para conocer cuándo, si una mujer, si un niño, si una persona en condición de discapacidad me está comunicando algo, pues que lo sepamos abordar también con ese enfoque diferencial. Y esto como en todo lo preventivo, y en cuanto a que si llegamos a esos escenarios de daño, entonces, ¿cuáles van a ser esos mecanismos de justicia restaurativa, es decir, de reparación del daño que van a ocurrir, que no sea simplemente castigar por castigar y crear entonces cada vez seres humanos más resentidos porque los castigamos y porque nunca reparamos el daño causado, sino que realmente abordemos esa conciencia de por qué tú causaste un daño a otro? Y aquí tiene todo que ver la justicia restaurativa, también las medidas de alternatividad penal, entender que muchas veces no todo se soluciona con cárcel, que enviar a una persona a la cárcel puede ser incluso darle más herramientas para que aprenda y perfeccione esa comisión del delito, o como se dice popularmente, convertirlo en la universidad del crimen. Entonces, medidas de alternatividad que nos permitan cortar esos escenarios que incluso pueden llegar a una reincidencia mucho peor que la primera comisión del delito. Y pues bueno, por supuesto, como mencionaba anteriormente, definitivamente una política que se base en, más que tener castigos más duros, en tener investigaciones más efectivas, en que la certeza de que eventualmente voy a ser descubierto por mis acciones aumente, que haya realmente una probabilidad de sanción, una probabilidad de que estos hechos van a ser repudiados por la sociedad mucho más alta a que las cosas queden en incógnito, en escondido, y que nadie nunca se dio cuenta y pues los escenarios de violencia se sigan replicando. Esa sería una política criminal de enfoque preventivo. Siguiendo con lo que está diciendo abogada Parada, me llama mucho la atención el después de haber cometido el delito, ¿sí? Usted habla pues de los castigos, que siempre hay muchas leyes, pero digamos esta práctica no para. Eh, la prevención es importante, sí, pero después de que se comete el suceso o este hecho o este feminicidio, em, ¿cómo estamos en Colombia en cuanto al tema de resocialización? ¿Sí? Porque es muy importante. Esta persona que fue victimaria, que cometió este delito, que cometió un error, que tanto realmente pues se le está poniendo el foco en la resocialización, porque se habla de comete el delito y obviamente va a la cárcel. Pero que tanto en estos sitios, en estos escenarios, en estos espacios hay una resocialización para que pues sea una persona diferente después de recibir su castigo y salga otra vez a la sociedad civil y no cometa los mismos errores. Sonia, la pregunta que me haces, la verdad, es muy profunda y creo que nos podríamos quedar hablando un montón porque la verdad el escenario del sistema penitenciario y carcelario, mira, yo te comento, soy una persona que conoce desde adentro las cárceles, que ha tenido la oportunidad de hablar con personas privadas de la libertad, que ha tenido la oportunidad de hablar con los funcionarios del sistema penitenciario. Y si bien hoy en día la ley colombiana, digamos, tiene un enfoque claro en cuanto a que una de las finalidades de la sanción penal es la resocialización, pues lastimosamente es algo que está plasmado en el papel y que para su ejecución efectiva estamos muy cortos. Estamos muy cortos, ¿por qué? Porque tenemos un sistema que en este momento pues está en una situación de hacinamiento. La situación de hacinamiento que implica pues que las ofertas de trabajo, estudio, enseñanza, que son los principales mecanismos de resocialización, pues tienen una oferta absolutamente limitada. Entonces, aunque la persona ingrese a la prisión, pues el acceder a uno de estos programas que tienen un enfoque justamente
de rehabilitación, de volver a conectarse con esa conciencia de que causé un daño y pues digamos cambiar esa conciencia para ser una persona apta para vivir nuevamente en sociedad, pues en realidad es muy limitada la oportunidad que tiene la persona para acceder a estos programas. Adicionalmente a eso, muchas veces el acceso a estos programas es de carácter voluntario, no es de carácter obligatorio. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, un quiebre en cuanto a cómo aseguramos que todas las personas que entren efectivamente van a acceder a este tipo de servicios. Creo que hoy en día la resocialización es más una cuestión de una voluntad personal. Se resocializa, se vincula a estos programas quien realmente se quiere resocializar. Quien no, perfectamente puede ir a la prisión a estar pasando el tiempo sin que ese tiempo sea realmente aprovechado para una conciencia mayor del daño causado. Luego de lo que nos ha venido planteando Laura Parada sobre cómo el sistema legal llega tarde y falla en prevenir, desde su experiencia, Laura Martínez, ¿cómo empezamos a prevenir un feminicidio desde los primeros entornos? O sea, es decir, desde la crianza, desde la escuela, desde los primeros círculos y, y- y relaciones que se van dando en la infancia. Buenas noches, Sandra, Laura, Sonia. La respuesta para esto creo que, digamos que partiré de lo que han planteado tanto Laura como Sandra, y es que es muy interesante, sobre todo, pues, me voy a volver un poquito en las primeras palabras que utilizó Sonia en el programa. Yo siempre tengo algo estructurado hasta que ustedes dicen algo muy interesante, entonces como que me voy a otro lado que no se puede dejar suelto. Y es algo que menciona Sonia relacionado con como algo con problemas mentales, algo así dijiste, como con esta relación que a veces pensamos que las personas que ejercen violencia pues tienen algún problema mental y de alguna manera como que patologizamos o pensamos que en realidad hay una patología, ¿sí? Entonces ahí, desde ahí voy a desprender, voy a intentar dar respuesta a esta pregunta de Sandra y un poco la idea es como desmitificar este pensamiento respecto de que las personas que ejercen violencia son personas que tienen un problema psicológico o mental, ¿sí? Primero porque realmente quienes sí tienen un problema psicológico mental, pues digamos que creamos alrededor de esas personas una estigmatización. Esa estigmatización pues genera muchas dificultades, digamos, para poder brindarles un apoyo real a esas personas. En segundo lugar, aquí lo conecto con la pregunta que estaba planteando Sandra y es, como estaba diciendo Laura Parada, precisamente es necesario empezar a hacer una reestructuración desde la niñez. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos simplemente a la persona agresora cuando ya es una adulta y nosotros la intervenimos en ese momento, hay poco que se pueda hacer neurológicamente hablando. Es decir, ojo acá, si bien no estamos hablando de un problema, digamos, mental como una enfermedad mental, psiquiátrica, en fin, que requiera necesariamente un medicamento psiquiátrico, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Sí se necesita o sí hay, digamos, una modificación digamos, en la estructura cerebral, ¿sí? O en las funciones cerebrales. ¿A qué me refiero con eso? Ha habido varios estudios, digamos, investigativos, científicos, que nos han demostrado cómo es que el cerebro se desarrolla y se ha demostrado que, en efecto, hay una modificación cognitiva, cerebral, en diferentes procesos del cerebro en relación con una vida, digamos, con situaciones adversas o complejas, ¿sí? Y que esas situaciones adversas o complejas no necesariamente acá, quiero desmitificar lo segundo, y es no necesariamente están relacionadas con un asunto socio, como económico, estrictamente, ¿sí? O sea, yo puedo estar en un contexto donde tengo mucho dinero, donde hay un acceso al dinero, sin embargo, pues puede ser que esté en un contexto donde pueda estar recibiendo violencia, como mencionaba Laura, digamos, de algún tipo estructural, cultural, etcétera. Entonces, no es algo que tenga que ver necesariamente con el acceso al dinero, que puede facilitarlo en términos de la educación, es otra cosa, ¿sí? Pero eso tiene más que ver con la estructura de que nuestro país, pues, digamos, no tiene ese fácil acceso, no necesariamente con, digamos, con el dinero en sí mismo, sino con que el dinero nos permite educarnos en este país, por lo menos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero mencionar acá?
Y es que estas investigaciones lo que han mostrado es que precisamente nosotros sí tenemos o sí hay unas afectaciones en el córtex prefrontal, en la amígdala y en el hipocampo. Y esos tres, digamos, esas tres estructuras cerebrales, córtex prefrontal, amígdala e hipocampo, tienen unas funciones específicas relacionadas con que una de ellas, que es el córtex prefrontal, tiene una relación directa con toda la regulación de emociones y de pensamientos, ¿sí? Y acá quiero desmitificar lo tercero, y es que comúnmente o en todos estos procesos que he venido haciendo, ahorita me he enfocado un poco más en adultos jóvenes, tenemos en nuestra cabeza que tenemos que controlar nuestras emociones. Entonces acabo de hacer el pequeño tip y es no, las emociones no se controlan, ¿sí? Así como no puedes controlar una nube que pasa enfrente de tu ventana y decirle, estoy mamada de la lluvia, quítate de ahí, ya no quiero más lluvia, quiero solecito para irme a trotar, pues no puedes hacer eso. Con las emociones tampoco las puedes controlar. Entonces, lo primero es, desde acá tenemos que empezar a hacer esas modificaciones de esas estructuras. Lo segundo, la amígdala es la que básicamente detecta cuando un estímulo realmente está siendo amenazante. Y el tercero, el hipocampo, es el que nos permite esa función de darle como esa conexión a el miedo o una emoción que tuve con un contexto particular. ¿Sí? Ejemplo, a mí alguna vez me robaron con una moto. Ahora cada vez que yo escucho el de la moto, es como que de una me alejo o me pego un poco más al andén porque de alguna manera, pues realmente hay una conexión en este proceso. Bueno, los psicólogos que están conectados dirán, sí, claro, condicionamiento clásico, sí, listo, pero desde la neuropsicología, digamos que lo entendemos de esa manera. Entonces, frente a digamos, estos procesos o estas estructuras, digamos que cerebrales o de desarrollo cerebral que se ha demostrado que han sido afectadas a lo largo de la vida, o sea, desde antes de nacer incluso, hasta que somos adultos, que son las que tienen que ver necesariamente, tiene ese vínculo con la regulación de emociones y pensamientos, ¿sí? Esas estructuras, lo que tenemos que plantearnos es, entonces ahí voy a la pregunta, ¿cómo hago para modificar esas estructuras frente a una, digamos, a una sociedad o a un panorama que me permita realmente modificarlas de una manera que me brinde una salud mental que no me lleve a situaciones tan horrorosas como las que Sandra Marina comentaba ahorita, que sucedió la semana pasada en Bogotá, en Cali, perdón. ¿Cómo hacemos para realmente modificar eso? Frente a eso, hay una investigación muy reciente que se realizó por parte de la Universidad Conrad Lorenz, o más que una investigación, digamos que fue una adaptación de una investigación que se realizó en la Texas University del Instituto de Desarrollo Infantil, y básicamente esta intervención es una intervención que se llama, ojo a esto, voy a decirlo despacio, TBRI, que es por sus siglas en inglés, ¿sí? Es básicamente una intervención basada en la confianza. Entonces, Laura, pero ¿cómo así? Las redes sociales ya están abrumadas, llenas de un montón de información relacionada con esto de crianza respetuosa, ¿no? Entonces ahí es donde quiero parar, y es porque tengo varias amigas que me escriben por interno, ¿cómo así? Yo estaba haciendo esto de crianza respetuosa y cómo así que eso no, cómo así que en realidad eso no funciona, no sé qué. ¿Qué pasa? Ojo acá, las redes sociales van a estar inundadas de cómo prevenir las violencias, inundadas de cómo criar a tu hijo bien para que no sea un hijo violento, para que no sea víctima de violencia, para que todo fluya maravillosamente, ¿sí? Pero esto funciona, digamos, hay que cogerlo con pinzas, y es, claro, tiene mucha información, pero ojo, que una cosa es ser creador de contenido y otra cosa es ser una persona que pues realmente tenga unos conocimientos científicos precisos. Es por eso que esta intervención relacional basada en la confianza tiene, digamos, ese tópico o esa estructura que es tan importante, y es porque es una investigación o una propuesta de crianza, ¿sí? Que de alguna manera en realidad su estructura es la investigación científica, es decir, ya se ha demostrado, tiene evidencia científica que nos dice que esta vaina sí funciona para prevenir las violencias y para hacer todas esas modificaciones que necesitamos en las estructuras que ya he mencionado, cerebrales que ya he mencionado. Entonces, ¿esto qué tiene que ver, digamos, o por qué es tan importante también y se conecta psicolegalmente hablando con todo lo que Laura Parada venía diciendo? ¿Por qué? Porque uno de los principales temas que se tuvieron en cuenta al momento de desarrollar esta propuesta, antes de empezar a investigar y desarrollar todo, fue plantearse
si realmente esto sí brinda unas garantías de derechos. Entonces lo que hicieron es que toda esta propuesta TBRI tiene una estructura basada en digamos, o tiene un enfoque de derechos humanos. Es por eso que acá encaja perfecto todo lo que Laura estaba diciendo, y es realmente tiene un enfoque basado en derechos humanos. Entonces acá, ¿qué es lo que, a qué nos referimos? Lo más importante es que este enfoque de derechos humanos que se plantea es que los niños sean reconocidos como sujetos, ojo a esto, legítimamente, ¿sí? Y esa legitimidad podría pasar a veces como desapercibida, pero como a los abogados nos encanta coger las palabritas y desglosarlas un montón, ahí es donde hay que enfocarse. ¿Qué significa esa legitimidad? Significa muchísimas cosas. Una de las primeras cosas es que realmente nosotros como sociedad estamos entendiendo que es algo, o sea, o que implica que estos niños que los niños, niñas, adolescentes, desde que somos pequeños realmente somos protagonistas, o sea, somos protagonistas de nuestra propia historia y no simplemente sujetos en que digamos, el papel, la Constitución, la 1098 nos dice, sí, esto es lo que hay que hacer con los niños, pero en realidad el adulto sigue participando de absolutamente todo lo que el niño decide sin darle esa posibilidad de escoger dentro de unas posibilidades. Obviamente, yo no le estoy diciendo al niño, haga lo que usted quiera, pero sí puedo decirle, oye, está lloviendo, entonces, ¿qué es lo que quieres dentro de estos dos colores de chaqueta? O tenemos estas 3 o 4 chaquetas, ¿cuál de esas quieres? Hay que ponérsela una instrucción clara, donde hay un mando para el niño, pero le estoy brindando esa posibilidad de que escoja, lo que quiere decir que desde allí yo le estoy enseñando lo que la abogada Laura Parada estaba indicando y es consentimiento, ¿sí? Entonces ahí yo lo estoy brindando realmente un espacio de protagonismo, él está siendo protagonista de su vida, pero también le estoy dando unas reglas claras, ¿sí? Eso por un lado, esa es una de las, digamos, de los significados de esta legitimidad, pero otra parte, y es acá lo más importante, y es que muchas veces, digamos, esta legitimidad implica que a los niños no se les pueden restringir sus derechos de manera arbitraria. Es decir, papá y mamá se separan. Y entonces desde allí empieza un contexto de violencia absolutamente caótico, incluso desde una violencia psicológica en donde papá y mamá están intentando que el niño se vaya de un lado o de otro. A veces ni siquiera los papás, los abuelos, los vecinos se meten en la relación. Todo el mundo está allí involucrado en eso y entonces el niño se ve en una situación un poco compleja de para dónde voy, qué hago. Entonces desde ahí yo no restringo los derechos del niño o del adolescente o del joven desde simplemente de manera arbitraria, sino que lo hago realmente dándole una participación, escuchando, dándole un lugar activo en esa participación familiar. Ojo, que entonces ahí entendemos que este enfoque de derechos que se utiliza en una propuesta psicológica de desarrollo para prevenir todas estas, daños o temas que no tienen que ver con la salud mental o que se alejan de lo que podríamos comprender como salud mental, que es que nos lleva a esta, digamos, regulación emocional que necesitamos para prevenir las violencias. En ese sentido, entonces, cabe un tema legal muy importante, que es el tema del interés superior del menor. Y es cómo desde allí todo el mundo habla, sí, 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 a todos nos interesan los niños. Después hablamos de legitimidad, que es la propuesta de la TBRI, ¿sí? Que tiene que ser legítimo estos derechos, esta garantía de derechos. Y todo el mundo dice, sí, sí, nos parece súper interesante, tenemos que proteger el interés superior del menor, pero eso parece que fuera un concepto por allá en una nube, todo abstracto, que nadie entiende qué significa eso, porque entonces ahí yo como mamá digo, para mí lo más importante, y yo como madre solo hay otro mito, entonces, porque no se puede criar una mujer sola, hay una comunidad alrededor dando un soporte, entonces, claro, yo como mamá, yo sí sé lo que quiere mi hijo, ¿sí? Pero entonces la abuela también es madre, yo tengo más experiencia, entonces yo también sé lo que necesita mi nieto, ¿sí? No es, pero yo tengo más experiencia. Y entonces el papá por otro lado dice, pero espérese que yo estoy brindando estas y estas garantías y yo soy un padre moderno, entonces yo también sé lo que quiere mi hijo. Entonces en todas esas voces donde todo el mundo sabe lo mejor para el niño, ahí sale la sentencia C313 de 2014 que nos da varias claridades respecto de ese tema del interés superior del menor y le dice, espérese un poco, calmémonos un poco, que no se trata simplemente de entrar a decir, bueno, es que lo que usted considera como mamá, papá, abuela, tío, sí, no, sino que tenemos que leer, o como generalidad, como sociedad, lo que usted considera moralmente más aceptable,
sino que tenemos que mirar el caso a caso. Cada uno de los niños, cuál es su contexto social, económico, psicológico, ¿sí? Incluso psicológico, para poder entender qué es, cuál es el interés superior de cada niño. No es el interés superior del menor, sino de cada uno de los niños. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, realmente, digamos que esta propuesta de intervención relacional basada en la confianza, lo que nos permite es contribuir a esa prevención del feminicidio. ¿Por qué? Primero, porque es una propuesta que nos permite de alguna manera o nos da pautas específicas, concretas de cómo fortalecer los vínculos entre el cuidador o cuidadora o cuidadore y el niño, niña, adolescente, para desde ese momento empezar a poder desarrollar o brindar un espacio, un contexto que nos permita tomar el cerebro y desarrollar esas estructuras de manera que el cerebro aprenda a regular sus emociones y esté realmente adaptado a un contexto de salud mental que no le lleve a cometer estos hechos o estos crímenes que nos estaba mencionando la doctora Laura. Por otra parte, atiende de manera temprana esta propuesta, atiende de manera temprana el trauma. No todo el mundo tiene trauma, no es verdad, por ahí varias personas y es que yo tengo trauma de niñez. No, no todos tenemos traumas de niñez. Incluso hay estudios que han demostrado que hay personas que hasta han sido víctimas de violencia sexual y no tienen trauma. Sí, eso puede pasar, eso depende de muchas cosas que ahorita no podemos abordar. Entonces, pero si llegase a haber un trauma, esa propuesta nos permite abordar ese trauma desde el principio y no esperar a que llegue a la adultez para que entonces nadie lo regule y además nos dé pena ir al psicólogo, sino que desde el inicio nos permite abordarlo y pues sanarlo, ¿cierto? Digamos que cortando con esos ciclos de violencia. Y lo tercero es que nos permite de alguna manera educar en derechos con un entorno pues que sea precisamente protector. Entonces con eso creo que abordaríamos o le daríamos pues el hilo conductor que pretendemos a esta conversación. Sandra, gracias. Laura, en todo esto que usted viene diciendo, usted menciona como si hay que darle las herramientas a los niños, hay que permitirles que tengan capacidad de decisión, capacidad de elección y sí, ir formando como toda esta parte del criterio y de la elección, pero es que ahí también tenemos que contar con otro contexto y es que generalmente la generalidad de las personas criamos como a nosotros nos criaron. Entonces yo digo, si a mí me criaron de tal y tal manera, esa es la forma en que yo voy a criar a mi hijo, a mi hija, a mi hija, porque esa es la manera adecuada, porque normalmente no nos sentamos a pensar, no estuvo bien que me hubieran criado así, no estuvo, no, simplemente los patrones se van repitiendo y se van repitiendo. Entonces, si a mí me criaron así, pues yo así los voy a criar a ellos. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de si a mí me criaron así, yo ahora no voy a criar así? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo así de una manera muy corta? Porque ya vamos llegando al final del programa, pero un ejemplo así muy corto. Bueno, como vamos llegando al final del programa, quisiera aquí brindarles una herramienta. Ustedes ingresan a Google y allí escriben amor y crianza basado en evidencia. La letra con sangre no entra, de la doctora Yvonne Grau. Repito, cartilla, amor y crianza basada en evidencia. La letra con sangre no entra, de la doctora Yvonne Grau. Ahí van a encontrar todo esto que les he venido explicando. Eso ha sido una cartilla, se ha convertido en una cartilla que se puede llevar a cualquier parte, a cualquier comunidad. Allí encuentran, digamos, diferentes herramientas. También les invitamos a seguirnos tanto a Laura Parada, que aparece como Lau, bueno, ya Laura nos dirá, pero es como Lau con W de ley en inglés, de L-A-W, Parada. Y en mi caso me encuentra como Sigo Legalmente Lau. Nos encuentran en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, y pues allí también van a encontrar diferentes, digamos, temas o información. Incluso nos pueden escribir al inbox y plantearnos situaciones que seguramente también podemos poner como contenido, obviamente sin mencionar sus nombres, pero también podremos allí ir resolviendo y colaborarles en todo lo que desde la ley o desde, digamos, la psicología podamos a bien colaborarles a ustedes. En esa cartilla van a poder encontrar material muy, muy, muy práctico que, como les digo, pues también procuramos complementar en nuestras redes sociales porque es precisamente esa nuestra, digamos, nuestro sentido y es como realmente dar una pedagogía en derechos y ahorita más teniendo pues esta gran herramienta que son las redes sociales.
Entonces, la primera herramienta yo creería que es seguirnos en redes sociales, uno, y dos, pues empezar a dejar de seguir un poco tanta cosa que no nos ayuda y un poco empezar a seguir pues realmente psicólogos, abogados, en fin, profesionales, sociólogos, politólogos, que nos brinden herramientas realmente concretas y no que se alejen tanto o simplemente sean productores de contenido. Esa parte es muy importante, que lo que consumamos en redes sociales realmente nos abone o nos aporte para todas estas necesidades que tenemos en el día a día. Lo segundo es, básicamente, Sandra, acá quisiera dar como algo muy, muy básico y es, muy rápidamente, básicamente en la crianza tradicional, como dices tú, nosotros siempre o generalmente digamos, se han concentrado nuestros padres en el tema de corrección. Entonces vamos a corregir y la conexión es como lo último. Entonces acá es al revés, la propuesta es al revés. Es la crianza, digamos, tradicional. No digamos que esté mal, simplemente fue la que hasta el momento pues se nos brindó y todos los papás hicieron los que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿cierto? Pero como ya tenemos más herramientas, pues hombre, vamos a aprovechar esas herramientas ahorita. Entonces el tema es cambiar un poco la jugada y es, sí vamos a corregir, pero vamos a darle más poder a la conexión. Literalmente, los estudios lo que han demostrado, hay una psicóloga en Instagram buenísima, por favor, se llama, ya no es psicóloga, perdón, es una médica neuro, se llama Journal de Bane, la encuentran en Instagram también, ella también tiene contenido muy valioso realmente. Justo ayer para el Día de las Madres sacó un video en que nos explicaba esto y es cómo el cerebro realmente, cuando tiene esa conexión, que también se explican todos estos estudios neurológicos, y es, tú coges a tu bebé de frente, tú necesitas corregularlo. Solamente con coger a tu bebé de frente o a tu niño, niña, adolescente, incluso a tu pareja de frente y abrazarla de manera que los corazones estén literalmente alineados y el cerebro esté alineado y tú logres respirar, hacer ejercicios con esa persona, solamente allí el cerebro va a empezar a regularse. Ejercicios de regulación en esta posición, ¿sí? En que realmente nuestros cuerpos están alineados. Allí, esas partes del cerebro donde realmente el cortisol es el que genera estrés y que esto ya casi todo el mundo lo conoce en redes, pues realmente empieza a regularse un poco, solo con esa posición. Ahora, en términos de niñez y adolescencia, ¿qué otras cosas podemos hacer ya muy prácticas? Lo primero, piensen en ustedes como adultos, qué es lo que más les estresa en el trabajo? Ustedes llegan al trabajo, su jefe de último momento les dice, tenemos una reunión, y uno ya está como, me voy a desmayar porque no tenía eso programado en mi agenda. Entonces no me vengas a salir con esto de la nada porque pierdo el control de las variables de mi contexto. El niño le pasa lo mismo, ¿sí? Entonces tú no puedes decirle que van a hacer una cosa y de un momento a otro salir con otra o no explicarle qué es lo que van a ir a hacer, donde la tía, donde la abuela, la calle, al centro. No, el niño necesita también contexto y predecir su contexto, predecir qué es lo que va a suceder. Entonces, un tip ahí importante sería, uno, el tema de la corregulación, que pueden también encontrar información en mis redes o en las redes de la psicóloga, de la neuro que les acabo de mencionar. Segundo, es también un tema de realmente lograr darle al niño información para que él pueda predecir el contexto. Si a usted les estresa, imagínese al niño, que él pueda saber a dónde va, que tenga unos horarios, de pronto no sabe el horario de la hora, pero yo le puedo poner un relojito digital, lo puedo decirle cuando el sol o cuando la luz se vea de tal manera, entonces pasará tal cosa, iremos a esto, conoceremos esto, ¿sí? Y darle información un poco más. El niño sí puede tener información y eso le va a ayudar a regularse y entender cuándo regresa a casa. Segundo, es importante que para que el niño o niña adolescente se regule, el adolescente también, porque hasta los 21 aproximadamente todavía nuestro cerebro se está desarrollando, necesitamos que todas nuestras necesidades estén cubiertas. Nuestras necesidades es que el amor tiene que venir, digamos, expresado no solamente con las palabras y el cuidado, sino también, digamos, desde el cuidado afectivo, del contacto, de las palabras de amor, de las palabras de validación. Y lo siguiente es un tema también de las necesidades, digamos, fisiológicas en general. Eh, el otro tema que me parece acá muy importante y es que a veces nosotros le decimos al niño, no te trates así, no te trates mal, no hagas esto, no hagas lo otro, trátate bien, yo te quiero, no sé qué. Pero nosotros sí estamos en nuestro día a día haciendo comentarios acerca de nuestros propios cuerpos, de nuestra propia realidad y diciendo, a mí eso me pasa mucho, me pasa un montón, y diciendo a nosotros mismos y a nosotras mismas un diálogo que todo el tiempo es, digamos, de alguna manera, pues que representa un castigo. El niño está escuchando eso. Entonces, aunque yo le diga, no te trates así, no sé qué, y le esté dando como, digamos, ese diálogo que pueda hacer de esa manera, pero yo me estoy tratando a mí misma, realmente el niño está comprendiendo desde esa forma.
Entonces, realmente es eso y también comunicar como adulto las necesidades al niño. Yo también puedo comunicarle mis necesidades y decirle, en este momento, mamá, papá, tu abuela, etcétera, o el profe incluso, no se siente bien, me siento un poco estresada, estresado, dame un momento, voy a respirar y ya estoy nuevamente contigo. O sea, eso no quiere decir que se va a perder la conexión. No vas a dejar de ser menos hombre, siempre tenemos ese tema de ser, digamos, digamos, estudiar y tener un contexto para poder ser el hombre de la casa, pero no porque realmente comuniques tus emociones, pues vas a dejar de ser realmente el hombre de la casa. Al contrario, es un hombre sensible que puedes conectarte con tu familia y en esa medida va a ser incluso más fácil poder responder a las necesidades si es que ese es tu caso como hombre, por ejemplo. Y como mujer, pues comunicar nuestras necesidades, lo único que va a hacer es que la comunicación sea más clara, digamos desde esas perspectivas que a veces nos cuesta como hijas del patriarcado, que de todas maneras somos. Y acá créditos a mi psicóloga Rochi Vargas, que también pues ha tenido, digamos, todo esto de cómo como psicólogos profesionales, aunque seamos expertas o expertos en violencias basadas en género, igual seguimos siendo hijos del patriarcado y tenemos que formarnos desde nuestro interior para poder empezar a hacer todas estas transformaciones en lo cotidiano. Laura, ¿tienes algo que decir, Laura Parada? Sí, pues apreciada comunidad, yo creo que conectando con lo que menciona la doctora Martínez, y hay algo que a mí me pasa en mi ejercicio profesional como profesora, como docente que ejecuta la pedagogía en derechos, y es que el que es formador también al mismo tiempo está aprendiendo. Entonces, todas estas herramientas que nos está brindando la doctora Martínez justamente respecto como de esta intervención relacional basada en la confianza, justamente quien enseña también lo está aprendiendo para sí mismo. Y creo que justamente es uno de los grandes mensajes. Todas estas herramientas de prevención, de identificación de las situaciones de riesgo, por supuesto que se las estamos enseñando a las generaciones que dependen de nosotros, pero también es al mismo tiempo para que nosotros repliquemos esos conocimientos en nosotros mismos. Nosotros también podemos construir una red de apoyo, también podemos justamente tener una comunicación, un diálogo en nuestros hogares que nos permita justamente esa aplicación de todas estas herramientas a nuestras vivencias personales como mujeres, que justamente vamos entrelazando y tejiendo estas redes de apoyo que siempre nos van a permitir también tener una identificación de esos escenarios de violencia que no podemos normalizar y que sí nos van a mandar un signo de alerta. Y pues por supuesto siempre la invitación a no tener miedo a hablar con las autoridades. Creo que hoy en día cada vez más somos los profesionales que nos estamos formando en justamente cómo poder prevenir todos estos escenarios y pues por supuesto, como mencionaba la doctora Martínez, pues estamos desde nosotras al servicio de la comunidad para justamente ayudar a prevenir y mitigar todos estos escenarios de violencia y de riesgo, porque no queremos una más, no queremos un escenario de violencia más, ni para nuestros niños, ni para nuestras mujeres, ni para nadie en nuestro entorno. Una sociedad en paz no es una sociedad ausente de conflicto, sino al contrario, una sociedad que sabe y que tiene las herramientas para prevenir, para mitigar el conflicto y para abordarlo de una manera inteligente en la que no lleguemos a dañar el otro. Así que, por supuesto, pues para cerrar con la invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como @LAW parada, la U con W parada, y a la doctora Martínez la encuentran como psicolegalmente Lau. ¿Verdad que sí? Listo, sí, sí es así. @psicolegalmente Lau. Bueno, muchas gracias, Laura. Pues nada, sí, efectivamente ya se nos fue el tiempo. La verdad, siempre nos queda faltando tiempo para este tipo de programas que quisiéramos darle siempre como una continuidad. Entonces, el desafío y la pregunta en un minuto, por favor, para cada una de ustedes es, ¿cómo identificamos esas señales tempranas? Y más importante, ¿cómo respondemos a ellas de manera efectiva? Un minuto, Laura Parada, un minuto, Laura Martínez. Yo creo que aquí el mensaje es definitivamente uno, una escucha activa respecto de que nosotros y nosotras
Sabemos cuando en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, sabemos cuando algo se siente incómodo. Nuestra intuición nos lo dice, el cuerpo en sí mismo habla. Cuando algo a ti como que por allá sientes algo que no, uno, ponerle atención a eso. Y lo segundo es tener muy claro quién es tu red de apoyo, quién es tu red de confianza. Acudir a esa red, comunicarlo y que para que a quien se lo están comunicando, escuchar y creer. Creo que definitivamente acá hay un llamado enorme a todos, todas, todas, de que si nos están comunicando algo que sentimos que no es normal, hay que creerlo. No tratemos al otro de exagerado, no tratemos al otro de minimizar eso que nos está manifestando, independientemente de la edad que tenga. Creo que acá viene mucho lo que nos mencionaba la doctora Martínez, darle agencia al otro, de que realmente si él es protagonista de su vida, si es un niño, niña, adolescente, mujer, que como protagonista de su vida siente que algo le está incomodando, que algo no es normal, creerle y que esa persona que sea el adulto responsable o el profesional responsable, pues activar las rutas desde el acompañamiento psicosocial y por supuesto desde el acompañamiento legal. Bueno, creo que realmente una de las cosas que más me ha gustado de este programa es que estamos 100% alineadas con Laura y realmente desde este proceso yo siempre tuve como persona, nuevamente vuelvo a ese tema de como persona, digamos la mala maña de todo intelectualizarlo, ¿sí? Pero en todo un proceso, pues realmente como tanto personal y en la relación profesional, he entendido que la forma más sencilla realmente de entender que hay un indicador de violencia es lo que decía Laura, es el cuerpo. Y es literalmente empezar a tomar, literalmente que comprarse un cuaderno que se llame así, pongan Sandra Marín, Sonia, Laura Parada. Y ese cuaderno tiene que ser un diario, como el diario que decían cuando uno era niño, y empezar a hacer como una estructura de qué son las cosas que me hacen, o sea, escribir, llegar en la noche a escribir, como sea que venga el pensamiento, en el orden que venga, sea loco, sea extraño, sea escribirlo como sea que venga, y es ahí donde uno va a poder empezar a identificar realmente lo que les hace sentir cómoda, lo que hace sentir incómoda. Algo muy, digamos que podría ser muy práctico, es como intentar conectar con el presente. En psicología hay varios ejercicios para eso. Y es que cuando ustedes se sientan como que de pronto de alguna manera se están desbordando dentro de alguna emoción, sea tristeza o sea ira, preocupación, traten de hacer algún corte con la realidad física, sea con la temperatura, por ejemplo, con hielo, como ponerse un hielito en el cuello, o simplemente como en los brazos, en las muñecas, ¿sí? Obviamente es muy necesario también que si estamos en esos momentos que de pronto no estamos reconociendo si algo es tan cómodo o incómodo, hay que empezar a regular la alimentación. Ojo, la alimentación es fundamental. Si yo estoy comiendo grasas, estoy tomándome, y yo precisamente lo digo, ¿no? 3 o 4 cafés al día, pues obviamente como que regularme emocionalmente va a ser mucho más difícil y es más difícil reconocer si el problema está en mi cuerpo o en realidad es que hay algo en mi contexto que no está funcionando. Entonces hay que regular la alimentación, hay que verificar o hacer un seguimiento muy importante del sueño, ¿sí? Y hay que hacer una regulación muy importante de la actividad física. La OMS tiene recomendaciones muy específicas de acuerdo con su edad, en la página Googleen también. Y cuando yo haya regulado mi alimentación, mi sueño, mi calidad del sueño y mi actividad física, ya le estoy dando como herramientas a mi cerebro y a mi cuerpo para estar un poco más posible entender si es que realmente todo estaba en simplemente una regulación de hábitos de salud mental, de cuidado de la salud mental, o si realmente hay otros factores externos que no me lo estén permitiendo y que me hagan sentir esa incomodidad. Y muchísimas gracias nuevamente a la Universidad Distrital. Muchas gracias a Sandra, a Sonia por tenernos en cuenta, por invitarme nuevamente a este espacio. Yo siempre súper feliz de estar acá, muy agradecida del trabajo con Laura. Vamos a estar haciendo como contenido juntas. Entonces, pues estamos como muy felices de que esta haya sido como nuestro primer espacio juntas. Y sé que van a venir cosas súper bonitas. Por eso les invitamos como síganos, porque vamos a empezar a producir cosas juntas como desde el derecho y desde la psicología, muy articuladas interdisciplinarmente y sé que van a ser herramientas muy puntuales que les van a servir en casa, en universidades, en los colegios, en su espacio laboral. Entonces, pues muchísimas gracias a la Universidad Distrital por ser la plataforma académica y que siempre intenta traer invitados, invitadas, invitades
con bases científicas y realmente estructuradas y no simplemente información. Pues como al aire, muchísimas gracias por este espacio, Universidad Distrital y PASUC. Sandra y Sonia, mil gracias. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.